De lo que vamos a tratar en este vídeo es de cómo todos los cambios que han supuesto las revoluciones políticas y económicas que hemos estudiado hasta ahora van a suponer también, van a conllevar, van a condicionar un cambio importantísimo también en la sociedad. De tal forma que vamos a pasar de la sociedad estamental típica del antiguo régimen, en la cual lo que marcaba las diferencias entre las personas era el estamento al que pertenecían, vamos a pasar ahora a una sociedad de clases, en la cual lo que va a marcar las diferencias es fundamentalmente el dinero. Así que vamos a ver a continuación cuáles son estas clases, cuáles son estos grupos sociales que se diferencian unos de otros por el dinero de sus miembros que aparecen en esta nueva sociedad que se configura a lo largo del siglo XIX y hasta entrar en el XX. El primero y más, el que está en la pirámide, en el top de la pirámide en esta sociedad es la aristocracia. La aristocracia es la antigua nobleza que ha perdido sus privilegios. Es decir, ser noble ya no te da ventajas legales. Pero eso sí, los nobles que tenían tierras o que han podido monetizar esas tierras, que han podido ganar dinero con esas tierras e invertir en las nuevas industrias o los nuevos negocios, aquella nobleza que conserva su poder económico se transforma en la aristocracia. La aristocracia, con mucho dinero, va a conservar el prestigio social que tenía la nobleza. Es decir, va a seguir siendo admirada por el resto de los grupos sociales, va a seguir en lo más alto de la pirámide social. Estos marqueses ya no tienen ventajas legales, pero si son ricos, si estos condes, si estos duques, si estos varones, si tienen dinero, van a convertirse en aristócratas y van a seguir siendo muy admirados. Van a seguir en lo más alto de la pirámide social y además eso les va a permitir seguir conservando puestos importantes tanto en la política, muchos de ellos van a ser ministros, tanto en la administración como en el ejército, ¿vale? Va a haber seguir viendo aristócratas en todas estas instituciones y en los puntos más altos de la sociedad, por cuanto siguen conservando esta imagen importantísima. Estos aristócratas son los que van a marcar qué es lo elegante, qué es lo bueno y lo más importante, van a hacer que toda aquella persona de la burguesía, que es el grupo que vamos a ver a continuación, que consiga ganar mucho dinero, esa burguesía va a hacer lo que sea por dar un salto y convertirse en aristócratas y conseguir un título que les ennoblezca. Esto va a hacer que los más importantes empresarios y hombres de negocios acaben muchísimos de ellos convirtiéndose en condes, duques, marqueses o barones. O, en el caso del ejército, los generales triunfantes en guerras, tanto civiles como contra otros países, también frecuentemente van a ser premiados con títulos nobiliarios y convirtiéndose así en aristócratas. Dentro de la aristocracia podemos observar dos aristocracias muy distintas en Europa. Por un lado, en la Europa mediterránea, en España, en Italia y en la Europa oriental, como Austria-Hungría o Rusia, vamos a encontrar una aristocracia fundamentalmente agraria y de una mentalidad conservadora o incluso reaccionaria. Mientras que en Inglaterra, Alemania, Francia, vamos a encontrar una aristocracia mucho más dinámica y dedicada a los negocios, dedicada fundamentalmente a los negocios. Que esta aristocracia, no vamos a decir que sea progresista, aunque se puede encontrar un poquito de todo, pero de luego sí está más abierta a cambios y sobre todo es más adaptable a los nuevos tiempos. La burguesía es la clase social protagonista de todo el siglo XIX. La burguesía, recordemos, la forman aquellos que se dedican a los negocios en las ciudades. Son aquellos que tienen son los que tienen las fábricas, los que tienen los talleres, los que tienen las tiendas y desde las desamortizaciones que provoca la Revolución Francesa o las revoluciones europeas, también de las tierras. Tened en cuenta que son estos burgueses los que han realizado tanto la revolución industrial como las revoluciones políticas. Y con las revoluciones políticas se han hecho con el poder del Estado. Ahora es la burguesía
la que a través de elecciones pueden llegar a ser diputados y son los que alcanzan ahora el poder de ser ministros o primeros ministros. Es ahora la burguesía la que tiene el poder político. Como en todos los grupos sociales de una sociedad de clases, la cantidad de dinero disponible, la riqueza disponible, va a hacer que dentro de esta burguesía haya claramente tres grupos muy diferenciados. Por un lado estaría la alta burguesía, ¿vale? Los más ricos. Mayor parte de ellos son banqueros o son industriales, tienen fábricas. Son los que han protagonizado y se han beneficiado de las revoluciones industriales. Después, con mucho menos poder económico y político, tendríamos a los profesionales liberales de las ciudades, ya sabéis, arquitectos, médicos, abogados, profesores de universidad, comerciantes de las ciudades. Esta gente forma la burguesía media. Y con muchísimo menos poder económico tenemos a la baja burguesía. Estos siguen siendo burgueses, pero tienen muy poco dinero. Son los tenderos de pequeñas tiendas, los maestros de escuela, los boticarios, los funcionarios. Son burgueses, pero con muy poco dinero, con lo justito para tirar y poco más, ¿vale? O incluso muchas veces menos. Mantenerse siendo burgués mantenerse en las ciudades costaba dinero y muchas veces era muy complicado conseguir ese dinero. Lo que hacía, te ponían espirales de deuda y al final podías acabar fácilmente en la ruina. Otro grupo social es el campesinado. Los campesinos no desaparecen porque haya habido una revolución industrial, de hecho siguen siendo el grupo más numeroso, siguen siendo muy importantes. Aunque su número va a ir disminuyendo a lo largo según avanza el siglo XIX, siguen siendo los más numerosos. El cambio más importante que experimentan es que desaparece la servidumbre, es decir, cualquier rastro de feudalismo, de costumbres feudales, de ataduras feudales, ha desaparecido. Ahora son simplemente empresarios o empleados del campo, ¿vale? Eso sí, lo que tienen en común es que suelen ser conservadores y, por tanto, proclives a apoyar movimientos reaccionarios, ¿vale? Los movimientos reaccionarios de Europa en la primera mitad del siglo XIX o en la segunda mitad, como la reacción contra las guerras napoleónicas o las guerras carlistas en España, o movimientos de este estilo que siempre van a estar protagonizados por campesinos. Eso sí, a la hora de hablar del campesinado hay que distinguir claramente dos tipos principales, porque no es lo mismo ser un campesino propietario de tierras, en cuyo caso vas a ser eminentemente de una ideología conservadora o reaccionaria, no quieres cambios, los campesinos propietarios son ideológicamente muy conservadores, y que estos, si tienen buenas tierras, o si consiguen, si estudian agronomía, y mejoran por tanto su productividad, pueden llegar a ganar mucho dinero y a convertirse incluso en empresarios del campo, convertirse en capitalistas del campo, gente que gana mucho dinero con el campo. Por otro lado, está el caso contrario, el campesino sin tierras. Estos, como no tienen tierras, no tienen nada más que su trabajo. Y por tanto, ideológicamente son lo opuesto. Este campesinado sin tierras va a ser proclive a las revoluciones. Estos sí van a apoyar las revoluciones. Estos en realidad lo que están haciendo es proletarizándose. Es decir, su situación se parece mucho a la de los proletarios que vamos a ver a continuación. Es decir, trabajan a cambio de un sueldo. Pero, atención, un sueldo muy bajo. Menor incluso, mucho menor que el de los que trabajan en las fábricas en las ciudades, que el de los obreros de las ciudades. Esto va a hacer que a finales del siglo XIX y principios del XX emigren de forma masiva precisamente a las ciudades para intentar mejorar su condición. Y el último grupo que vamos a estudiar es el proletariado. Proletariado es el nombre filosófico, histórico, el nombre culto que damos al grupo social que forman aquellos que trabajan en las fábricas, los obreros de las fábricas. Proletariado sería un nombre culto a lo que nos referimos como los obreros de la clase obrera. Por lo tanto, son urbanos, viven en las ciudades porque es donde están las fábricas. Y cobran salarios muy ajustados, bajos y con unas condiciones de vida duras. Desde nuestro punto de vista, también es importante que tengamos en cuenta que en la época sus condiciones de vida eran duras de forma objetiva, pero de forma subjetiva no lo eran tanto, por cuanto estamos hablando de que muchos de ellos venían del campo y en el campo se ganaba aún menos si no tenías tus propias tierras y las condiciones de vida eran muchísimo más duras, trabajaba más y en peores condiciones. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. En cualquier caso, del proletariado vamos a hablar con más extensión en los siguientes vídeos.